un poco de la familia, de cuando nuestros hijos nos cuestionan por qué venimos a la iglesia y vimos algunos puntos. Y ahí en Nehemías, gloria a Dios, en Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante, para hacer un recuento más o menos. Para hacer un recuento de lo que estaba viviendo este proceso Nehemías, vamos a leer primeramente el versículo 1 y vamos a llevar un poco de un resumen de los hechos que estaba pasando, que estaba viviendo Nehemías ahí. Dice así el versículo 1: en el nombre del Señor Jesús. ¿Leeremos? Amén. Sucedió en el mes de Nisan, el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, el versículo 2, vamos a leer, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, esta mañana te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre. Pongas tranquilidad en nosotros y nos ayudes a entender, Señor, tu palabra esta mañana, Señor. Ayúdanos a digerirla, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga sus vidas, Señor. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. El recuento, no se llama recuento, el recuento de los hechos que estaban pasando era que estaba viviendo Nehemías y el pueblo de Israel el tiempo de que Dios les había dicho por medio de los profetas que iban a pasar 70 años donde Dios los iba a dejar solos y otras naciones los iban a dominar. Y esta situación en la que se encuentra Nehemías es cuando Nehemías, siendo del pueblo de Dios, fue tomado también y fue llevado cautivo. Pero él tenía un trabajo especial, era servirle la copa al rey. Servirle la copa al rey, gloria al Señor. Y era un trabajo muy delicado así como el trabajo que tiene el que cocina para el rey. Muy delicado el trabajo ese, no se le daba a cualquiera. El trabajo de copero, el trabajo de aquel que le servía el vino al rey, tenía que ser una persona de confianza. Porque imagínense, si no fuera de confianza esa persona, el rey todo el tiempo iba a estar con esa temor de que le fueran a poner algo que lo dañara en la copa. Entonces Nehemías era un hombre de confianza del rey, era un hombre que el rey lo tenía en estima y aún se preocupaba por él, aún lo miraba diario lo miraba, hermano, el rey a Nehemías, que le servía la copa. Y Nehemías estaba triste. Usted puede ver, hermano, a alguien cuando está triste, aunque la persona ande sonriendo. Usted puede ver su tristeza. Usted puede ver su dolor de la persona, aunque ande sonriendo. Usted puede ver el dolor que hay en él.
Usted lo puede ver. Y una de las partes donde se mira, lo primero que le examina el médico a uno son la retina de los ojos, porque ahí ve, y usted le puede ver si usted nomás a una persona le mira esta parte de aquí, usted le nota si está triste, si está contenta, o si está enferma, o algo. Aquí se le nota a la persona en los ojos, porque los ojos cambian aunque la persona esté sonriendo, pero si hay tristeza, los ojos no lo pueden ocultar. No pueden ocultar la tristeza los ojos, no pueden ocultarla. Y la enfermedad tampoco. Los médicos van y lo primero que le examinan son las retinas. De ahí, los oídos, las retinas le enseñan ahí. Lo primero que ven cuando alguien está accidentado o algo, ¿qué es lo primero que le revisan? No le revisan los ojos, le revisan primeramente los ojos, a ver si hay una señal de que el ojo tenga una reacción. Y cuando llega Nehemías y le presenta la copa al rey, el rey se da cuenta de que Nehemías tenía algo que no se lo había notado anteriormente. Y el rey era un rey sabio, hermano, aunque no era del pueblo de Dios, el rey, pero era un rey sabio. Vio a Nehemías y le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y Nehemías sabía que él estaba triste. Nehemías dice: yo nunca había estado triste delante del rey, dice, pero cuando llegué y le di la copa, él se dio cuenta de que yo estaba triste. Y él lo dijo: algo traes por dentro, traes algo por dentro. Entonces, cuando el rey le dijo todo aquello, Nehemías tenía que darle una respuesta al rey. Pero ¿cómo se la dijo? ¿Cómo le respondió al rey Nehemías? ¿Le respondió de una forma áspera, de una forma grosera o de una forma indiferente? Bueno, cuando nosotros nos demanden razón de algo, tenemos que dar respuestas sabia, y una respuesta, hermano, que vaya acorde a lo que se está hablando, y de una manera sabia la respuesta. A veces somos muy ásperos para hablar, hermano, somos muy ásperos, y no se diga para contestar. Somos ásperos para hablar y no se diga para contestar, hermano. Cállate, tú no, tú cállate, no, tú, y así se la pasa la medianoche o la mitad del día, peleándose. Y al último, ¿quién ganó? El diablo, porque él es el que se encarga de poner eso ahí. Y eso pasa también en las familias, en los trabajos. ¿Usted cree que a una empresa le va a convenir que dos trabajadores estén peleados? No les conviene, porque no hay el mismo rendimiento. No hay el mismo rendimiento. Una persona tenía un problema muy grande. Tenía su finca, tenía su rancho o su villa, como lo conozca usted. Y ese hombre tenía dos burritos. Dos burros tenía. Y esos burritos él los utilizaba para arar, para trabajar la tierra. Y los burritos tienen que ir juntos para poder jalar parejo, ya sea la carreta o lo que el dueño decidiera hacer con ellos. Pero resulta que estos burritos no se podían ver. Entonces, para el dueño de los burritos era muy difícil esa situación, porque cuando les ponía algo para que jalaran los burritos, los burros aquellos, no digo burritos porque se va a imaginar la comida, los burros, uno jalaba por un lado, otro para otro, y la carreta iba en diferentes direcciones, y al dueño no le convenía, y estaban enojados los burros uno con otro. Estaban enojados. Y el dueño dice: ¿qué hago con esto para que se contenten? ¿Qué hago para que reaccionen? Y pues a mí no me conviene que estén en esa situación porque no me están rindiendo. Ya estuvo pensando qué hacer para que se reconciliaran los burros. Pues cómo no se podía comunicar con ellos. Mira, ponte, no, pues ¿cómo? De modo que el dueño rebuznara ahí y le dijera:
en el lenguaje reunido, que se pusieran de acuerdo. ¿Cómo? No se sabe. ¿Cómo puede hacer este hombre? Entonces este hombre dijo, ¿qué hago? Y hermano, le llegó la sabiduría. Llegó la hora que tenía que alimentarlos a los burros. Tenía que alimentar los burritos. Y les amarró un lazo, una cuerda o un mecate, como usted lo conozca, al cuello de cada uno. Y puso un montón de alfalfa en un lugar, y luego puso otro montón de alfalfa en otro lugar allá. Y la cuerda no alcanzaba, o comía uno o comía el otro allá, pero porque la cuerda no estaba suficientemente grande. Y pues estaban en el medio de los dos bultos aquellos ahí, enojados uno con otro ahí, que no se volteaban ni a ver, hermano. Espero que no pase esto en la iglesia tampoco, ni con los vecinos de sus situaciones ahí, hermano. Y pues les empezó a dar hambre a los burros les empezó a dar hambre. Y uno pues se decidió, dijo, pues yo voy a tomar la iniciativa. Se levantó y jaló para allá, hermano. Y al momento de casi llegar a pagar la mordida a la alfalfa, que él lo jaló para otro lado, porque también quería comer el otro montón, porque también le dio hambre. Y mi hermano pues no comía ni comía aquel. Y ahí estaban jalándose uno con otro, pues ya. Uno jalaba para quererse comer aquel bulto y el otro lo otro, y así estuvieron varios ratos, hermano. Pero el hambre les llegó el hambre, y el cansancio también. Entonces, si seguían en esa situación, ni uno ni otro iba a comer, porque uno jalaba para allá y otro para acá, pero no alcanzaban sus comidas. Y hermano, cayeron en razón, dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y ya uno como que se acercó con uno ahí en el idioma de ellos, ¿no? Pues no voy a hacerle como ellos hacen. Pero les voy a traducir lo que ellos dijeron. Les voy a traducir ahí lo que ellos estaban hablando en rebuznidos, se los voy a traducir, yo no voy a hablar como ellos. Y le dijo uno al otro, oye, dijo, vamos a hacer un acuerdo. Dijo, mira, tengo hambre yo. ¿Tú tienes hambre? Sí, tengo hambre. Ok. ¿Qué te parece? Dice, sí, mira, entre los dos, le dice, nos vamos a un bultito allá y lo comemos entre los dos. Y luego nos vamos y nos comemos el otro allá. ¿Qué te parece? Sale, le dije, y así lograron comer y se contentaron, hermano. Porque al dueño no le convenía que estuvieran enojados. Porque el dueño miraba la situación que estaba pasando, se daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿Sí le agarró a la anécdota? ¿Y usted cree que es sano, hermano, en los hogares, en la iglesia, que haya esos desacuerdos? No conviene. Podrán caminar dos si no están de acuerdo. No se puede. Pero esos son sentimientos que probablemente no reflejamos, pero se nos mira en el semblante, hermano. Se nos mira en el semblante, ¿cómo andamos? Se nos mira a veces el enojo, aunque estemos sonriendo, pero el enojo no lo podemos ocultar, o la tristeza, o la alegría, no la podemos ocultar. Y eso es lo que estaba pasando con Nehemías. Nehemías no podía ocultar lo que sentía por dentro, no lo podía ocultar. Por eso el rey le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a leer el versículo 3. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Le empezó a dar referencia Nehemías al rey acerca de la situación que estaba viviendo él ahí, de la tristeza a causa de lo que estaba pasando en Jerusalén, que los muros estaban destruidos, las puertas estaban destruidas y el templo pues estaba saqueado, lo habían saqueado, hermano. En ese tiempo fue cuando también el rey Belsasar, algo nos hizo el hermano David, nos hizo referencia a eso, del rey Belsasar, que se le ocurrió sentirse muy
el hijo de Nabucodonosor se le hizo muy fácil. Dice, no, estoy bebiendo aquí con mis amigos, tráiganse los utensilios que utilizaban allá en el templo de Dios para tomar en ellos. O sea, algo tremendo que quería hacer aquel hombre. Y fueron por ellos, y aquel empezó a gozarse, pero dice que de repente se vio una mano que empezó a escribir en la pared. Que traducido es: pesado fuiste en balance y fuiste hallado falto. Así que tu reino, y Dios, hermano, lo eliminó por osarse a eso. Tremendo, gloria a Dios. Entonces, ya le empieza Nehemías a contar al rey lo que estaba pasando en su vida, pero de una manera, hermano, respetuosa, de una manera le demandó razón al rey de por qué estaba triste. Ya Nehemías le explicó. Y ya después comenzamos la historia de que Nehemías, hermano, tomó cartas del rey, tomó algunas cosas y fue a Jerusalén, hermano, a reedificar los muros de la ciudad, que están larguísimos, hermano, está larguísimo de la ciudad antigua, y no tan altos. Hubo oposición, hubo mucha oposición, pero lo que Dios había despertado en la vida de Nehemías, nadie se lo podía pagar. Y lo que Dios despierta en ti, hermano, para servirle, que nada lo apague, que nada apague la llama que Dios ha puesto en ti. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo: no permitas que la llama que hay en ti se apague, que no se apague ese fuego que hay en ti. Entonces, ya conocemos la historia de cómo fueron y reedificaron todo. Ya después hubo algunas oposiciones, pero Dios estaba con su pueblo y Dios estaba con él. Pero fue la razón, hermano, de que le cité esto, porque la semana pasada vimos acerca de cómo Pablo se defendió, dio su causa, su defensa ante el rey Agripa, de una manera respetuosa, de una manera sabia, de una manera precisa, sin darle muchas vueltas al asunto. Y Nehemías, de igual manera, sin darle muchas vueltas al asunto, fue preciso en lo que habló con el rey Artajerjes. Ahora, hace algunas semanas para atrás, no sé, 3, 4, 5 semanas, no sé, leímos acerca de la historia de Esteban, ¿se acuerdan? En el capítulo 7 del libro de los Hechos, ahí está la defensa de Esteban. Cuando Esteban les empieza a hablar a los fariseos acerca de la fe, de la razón que había en él, y les empieza a hablar de una manera, hermano, bíblica a ellos acerca de lo que la que había dentro de él, predicándoles acerca de Jesucristo. Y a aquellos pues no les gustó y lo mataron. No a todos les vamos a caer bien, hermano, cuando les demos razón. Una ocasión, un hermano agarró un trabajo y le dijo el señor, el dueño: ¿cuánto me vas a cobrar? Tanto. Está muy bien, está caro, pero está bien, te voy a dar a ti. ¿Quieres un cheque ahorita? Sí, hagamos un cheque ahorita, le dijo. ¿De cuánto? De tanto. Y le empezó a hacer el cheque. Y en lo que aquel hombre hacía el cheque, el hermano se le ocurrió decirle, le dijo: no tengas desconfianza de nosotros, no tengas desconfianza de mí, dice, soy cristiano. Y el hombre aquel dijo, rompió el cheque: no, hombre, yo dice, con los cristianos no quiero nada. No quiero nada con ellos. Y perdió el trabajo. Eso no quiere decir que ocultemos la identidad que tenemos. Eso no quiere decir que ocultemos la identidad que tenemos como cristianos, sino que sea cual sea la situación, debemos de dar razón de lo que somos nosotros. Y él le dio razón al dueño de lo que él era, aunque el dueño lo tomó por otro lado. A nadie, no a todos le vamos a caer bien por lo que somos o lo que profesamos ser. Vamos a perder amistad, vamos a perder cosas, vamos a perder privilegios de este mundo, pero una corona nos está preparada en los cielos. Que eso es por lo que no nos importa perder lo que perdamos aquí en la tierra. Y vimos a Esteban, que les dio razón a aquellos hombres, pero aquellos hombres
endureciendo su corazón, y en igual de decir, bueno, tómenlo por loco o ignórenlo, dice que decidieron mejor matarlo, y matarlo a pedradas. Lo apedrearon. Lucas capítulo 1. Me estoy yendo rápido en esto porque quiero iniciar otro punto de lo que estamos viendo, gloria a Dios. Lucas capítulo 1. Primero vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, perdón. Hechos capítulo 1. Amén. Y dice el escritor, usted va a sacar en cuenta quién es el escritor del libro de los Hechos. Unos dicen que es Pablo, otros dicen que es Pablo, pero en los dos primeros versículos, en el primer versículo nos vamos a dar cuenta quién fue el escritor. En el primer tratado, un tratado es una carta, un tratado es un escrito, un tratado es algo que se anunció por medio de letra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quién es dirigida esta carta de los Hechos? ¿A quién es dirigida la carta esta de Hechos de los Apóstoles? ¿A quién va dirigido? A Teófilo. Pero esta es la segunda vez que le hacían una carta. Esa dice que es la segunda, porque dice en el primer tratado, dijo, te hablé. O sea, esta era la segunda vez que le escribían a Teófilo. Y le empezó a decir este escritor acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer, a dar razón de lo que Jesús comenzó a hacer. Vamos a Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado, ese es el primer versículo que Lucas escribe. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo, ¿quién? Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién escribió el libro de los Hechos, hermano? Pero fíjese qué cosas, lo que a mí me impresiona es esto. Tenemos dos cartas, se puede decir, en la Biblia, que nosotros la estamos aprovechando actualmente, la enseñanza, y vemos qué tanta enseñanza no hay en el libro de los Hechos y qué tanta enseñanza no hay en Lucas, el Evangelio según Lucas. Pero esos evangelios, esas cartas fueron escritas para un solo hombre nada más. No para nadie más, sino para un solo hombre, para Teófilo. Todo se hizo para un solo hombre, para Teófilo. Pero eso
nos está ayudando a nosotros, porque Lucas tuvo esa gracia de parte de Dios de escribirse de una manera exacta a Teófilo. Y eso hasta ahorita nos está ayudando a nosotros. Amén, amén. Hay canciones en el mundo que alguien le escribió para algo, para cierta persona, pero actualmente las personas lo agarran y lo utilizan para ellos mismos. ¿Sí me entienden? No me explico. Y aquí también Lucas le escribe a Teófilo, pero eso nos ayuda a nosotros porque conocemos la historia en orden de cómo pasaron las cosas. Entonces, pero si no, nosotros nos vamos en el desenvolvimiento que tuvo Lucas acerca de cómo le empezó a explicar a Teófilo, porque eso no se nos escribió a nosotros, se nos escribió a Teófilo, pero a nosotros nos beneficia, porque esta carta la tomamos como si fuera nuestra también. Se las escribió a Teófilo de una manera sistemática. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero todo, hermano, dándole razón a Teófilo, Lucas, de lo que había acontecido. ¿Por qué y para qué y cuándo y cómo y dónde? Le dio un orden cronológico de las cosas que Jesús estaba haciendo. Y la idea era hablar de Jesús. Esa era la idea. La idea de Lucas hablarle a Teófilo era hablarle de lo que Jesús vino a hacer aquí. Esa era la idea. La idea de Mateo escribir aquellos versos era hablar de la vida de Jesús. La razón de por qué Marcos escribió es para hablar de la vida de Jesús. ¿Por qué Lucas escribió acerca de la vida de Jesús y Juan escribió acerca de la vida de Jesús? Los evangelios se tratan de hablar de la vida de Jesús. De eso se trata el negocio. De eso se trata ese negocio. Pero ¿por qué actualmente, hermano, en muchas partes ya no se habla de Jesús? Se hablan de los milagros, gloria a Dios. Se habla de que vamos a salir de la pobreza. Se habla de diferentes cosas. Pero han dejado hablar de Jesús. Hablan de otras naciones que está pasando allá y que está pasando acá y de las profecías. Y hablan de todo esto, pero se olvidan que el mensaje principal era predicar a Jesucristo. Y ese es el principal motivo de lo que estamos aquí. Y por eso suceden las demás cosas, porque de Él viene todo. Pero la gente ha perdido el rumbo. Por eso cuando una persona a usted le dice, vente, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, eso es una mala predicación que usted está dando. Porque al principal que usted le debe presentar a esa persona es a Jesucristo. Y de ahí va a depender todo lo demás. No sé si me entiendan. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que predicar? Cuando después que Jesús les dice ahí en Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada, por lo tanto, por eso, por esa situación, por esa razón, yo les mando a ustedes que vayan y hagan discípulos. Y que les hablen de un mensaje. Que les hablara de Él. Marcos dice lo mismo en el capítulo 16. Que fueran, el mensaje es ir a hablar de Jesús, es ir a hablar de Jesucristo. Y de ahí, hermano, Él va a obrar en nuestra vida para sanarnos. Pero, fíjense, le voy a decir una cosa y no malentienda esto. El simple hecho de que nosotros conozcamos a Jesús, eso no es garantía de que Él nos va a sanar. Escuche bien y no se vaya por otro lado. El simple hecho de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, eso no es que vamos a forzar a Dios de que nos va a sanar, o que nos va a restaurar el matrimonio, o que nos va a dar bienes de esta tierra. No, eso no es garantía.
Porque lo vimos en el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo cuánto tiempo no sirvió al Señor y estaba enfermo. Dios no lo quiso sanar. Pero era porque Dios, era la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, no voy a hacer que esté sanito yo, entonces me enaltezca. Por eso ha sido puesto un aguijón, que me esté abofeteando, que un enviado de Satanás que me abofetee para que yo no me crea más de lo que soy. No sé si me entiendan lo que les digo. Entonces, los evangelios son escritos para hablar de Jesucristo, eso es. Pero hablar de Jesucristo acerca de todas las obras que Él vino a hacer, para que nuestra fe crezca en Él. Ahora, si en su misericordia y en su plan está que Él nos sane a nosotros, gloria a Dios. ¿Quién no quiere ser sanado por el Señor? Gloria a Dios. ¿Quién no quiere que Dios sea su escudo? Gloria a Dios. Esas es las bendiciones que vienen atrás de creer en el Señor Jesucristo. Pero ir a predicar, lo primero predicar a las personas, Dios te puede sanar. No, espérate, mira, yo conozco a alguien que se llama Jesucristo. Y predicarle a Jesucristo y después decirle lo que Él hace, lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Pero eso es una garantía que, por eso yo le digo, hermano, yo le digo esto y lo tengo muy guardado en mi corazón. Si Dios aquí en esta vida a mí no me bendice, no pasa nada. Si Dios aquí en esta vida no me bendice, no me sana, no pasa nada. Pero que Él no me quite la oportunidad de ir a reinar con Él en el cielo. Que eso es lo más importante. Esa es la razón de nuestras reuniones. El ir con Él un día a reinar, hermano. Ya no va. ¿Por qué, hermano? Porque aquí vamos a padecer la enfermedad algunos años, pero allá ya no va a haber enfermedad. Aquí vamos a sufrir, pero allá ya no va a haber sufrimiento. Y allá va a ser una eternidad. Y ¿saben qué es una eternidad? Que no tiene fin. Que no hay un fin de años, no hay un fin de días. Una eternidad. Lo que usted está padeciendo aquí en esta tierra no se compara jamás, ni en lo más mínimo, a la gloria venidera cuando vayamos con el Señor Jesucristo. No se compara jamás. Por eso, gócese cuando esté en luchas, cuando esté en pruebas, gócese y diga: Señor, sigo adelante. Aunque me pongan un grillo aquí, un grillete para que no camine, yo sigo jalando lo que me esté lastimando. Lo sigo jalando. Ahora vamos a ver, hermano, algunos versículos de cómo fue que empezaron a predicar al Señor Jesucristo aquellos que le empezaron a conocer. Y vamos a ir a Lucas, a Mateo. A Mateo, gloria a Dios. Capítulo 9. Versículo 9. Amén. Todos en esta vida tienen derecho de conocer de Jesucristo, todos. Eso es un derecho que tienen, un derecho. Todos tienen ese derecho de conocer al que vino a salvar nuestras almas. Versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Pero por el testimonio de que él cambió, mire, hermano, ¿por qué las personas no se convierten, hermano? ¿Por qué nuestros vecinos no se convierten? ¿Por qué nuestros hijos no aman a Dios? ¿Por qué nuestros hijos no se entregan a Dios? ¿Por qué nuestro esposo o nuestra esposa no quiere buscar de Dios?
¿Por qué nuestro patrón, nuestros compañeros de trabajo no quieren buscar de Dios? Porque ellos no han visto un cambio real en nosotros. ¿Por qué? Porque antes de convertirnos hablábamos de una manera y después de convertidos hablamos de la misma manera. Antes de convertidos pensábamos de una manera y después de convertidos pensamos de la misma manera. Antes de convertirnos hablábamos de alguna manera y ya convertidos seguimos hablando de la misma manera. Y realmente esas personas que nos rodean le podemos decir: hey, yo soy cristiano, pero ellos no nos van a creer por la simple razón de que pues sigues siendo el mismo, sigues haciendo las mismas cosas, sigues actuando de la misma manera. Entonces nomás es un apodo el que tienes, es un sobrenombre que tienes nada más, porque tus hechos y tus obras son igualitas, idénticas que a las que estabas haciendo antes de que tú dijeras que eres cristiano. La responsabilidad que tenemos nosotros, hermano, es de cada día tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, que haya un cambio en nuestra vida. Si hablábamos de una manera, ya no tenemos que hablar de esa manera. Vamos a ver, espero Dios encontrarlo. Abra su Biblia ahí, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4, Cuatro 28. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice ahí, hermano, el que hurtaba, o sea, el que robaba, ya no hurte más. Ayer fíjese, hermano Mercedes, le voy a decir algo. Es un video así corto de unas personas que vinieron de Cuba a México. Y me impresionó algo, hermano, me impresionó algo muy grande. Digo yo, entonces la realidad ya está fea. Me impresionó algo que llegaron a un mercado ayer en México. Llegaron a un mercado donde había de todo: piñas, uvas, dátiles, de todas las verduras y frutas que pudiera haber, que ya son algo escasas. Pero lo que le impresionó a una señora ya mayor que venía con su hijo y acababa de llegar de Cuba ahí a México, lo que le impresionó es algo que le dijo, que estaban pasando y dijo a aquella mujer, dijo: qué bonitas uvas, dijo. Y le dijo la que estaba vendiendo: tome y pruébelas. ¿Cómo? ¿Cómo que voy a tomar una y lo voy a probar? Porque ahí en Cuba no nos dejan hacer eso, no se puede. Es que yo, la realidad de todo está triste. Una ocasión iba al súper yo al mercado con mi hermano. Yo todavía no estaba casado, no tenía mis hijos, no estaba casado todavía con mi esposa. Es más, acababa de llegar yo con mi hermano, ni éramos novios mi esposa todavía. Y fuimos al súper, y pues ya ve que está ahí, ¿no?, la verdura, la fruta y todo. Y pues se me hizo fácil agarrar una uva, como comúnmente se hace, ¿no?,
Los cristianos ya no deben de hacer eso. Agarré una uva, mira, mismo que no conozca la tienda Ley, hermano. Agarré una uva y me la comí, bien sabrosa. Y me dijo, hermano, ¿la pagaste? ¿Cómo? Le digo, pues todo lo haces. Sí, pero tienes que ser diferente. ¿La pagaste? No, pues ¿quién me la cobró? Entonces eso se llama robo. Oye, le digo, pero pues una uva, le digo, yo también escucho una uva. Sí, pero el que en lo poquito es fiel, en lo mucho va a ser fiel. Y el que en lo poquito es infiel, en lo mucho va a ser infiel. Desde ese día ya no como nada dentro del súper. Me redarguyó esa palabra. A menos de que vayamos al Costco, que ahí le ofrecen de todo a uno, ándale, mire que ahí está el vasito cómele. Y pues ahí le sale tan gordito y que va a ir a comerlo por fuera. Pero desde ese día dije yo, ya no es bueno, porque eso es un robo, no le estamos pagando. Como en una uva yo ahí, dije, no puedo hacer esto. Por eso dice ahí el versículo, el que robaba, ya no robe más. Resulta de que estamos en una en nuestra casa o por ejemplo en cualquier lugar, y teníamos esa costumbre de tomar lo que no era de nosotros, y nuestros amigos lo sabían que nos gustaba, y a para las personas es muy común eso. Pero resulta que un día llegamos y le decimos, oye, ya soy cristiano, voy a una iglesia y todo eso. Perfecto, qué bien. Pero lo primero que aquellos hombres lo ven haciendo, ¿qué es? Robando otra vez. ¿Qué van a pensar? Y dice que es hermano. ¿Cómo? Pues si sigue haciendo el mismo. Y la Biblia dice, no robarás, y él sigue robando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se convierten las demás personas? Porque nos ven a nosotros haciendo lo mismo que hacíamos antes de decir que éramos cristianos. Somos los mismos corajudos que éramos antes. ¿O no? Somos los mismos, hermanos, los mismos que nos enojamos pero eso debe ser un trabajo y un proceso que tenemos que tener continuamente, de ya no ser como éramos antes, sino dar demostración de que el Espíritu Santo está transformando nuestra vida. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Pero si no lo dejamos, vamos a seguir siendo los mismos, teniendo las mismas tendencias y las mismas situaciones. Es algo en lo que nosotros debemos de trabajar. Un día un hermano dijo, orando, dijo, Señor, quítame mi egoísmo y quítame mi altivez, decía. Y un hermano lo escuchó, ya que terminó de orar, le dijo, hermano, tú venga para acá, le dijo. A ver, ¿qué estaba orando usted allí? No, pues que Dios me quitara el egoísmo y la altivez. No, le digo, son cosas que usted debe trabajar en ellas. Usted debe trabajar en ellas. Usted, cuando llegue ese egoísmo y esa altivez, debe decirle, te reprendo, o sea, no puedo ser así. Son cosas que usted debe trabajar en ellas. Y hay cosas que debemos trabajar nosotros en ellas, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. Son cosas que debemos de trabajar para dar testimonio a los que nos conocían anteriormente de cómo éramos nosotros, de cómo nos comportábamos, y ahora nos comportamos de otra manera. Entonces ya no va a haber duda en ellos que hay una transformación y que Dios es real y que es poderoso para transformarlos a ellos también. De otra manera, ellos van a decir, bueno, este dice que es cristiano y que tienen un tal Jesús, pero yo lo miro igual a este. Por eso, cuando Jesús llama a Mateo, hey, ven para acá, era publicano, era el que cobraba los impuestos, trabajaba en Hacienda, ¿cómo es? En la IRS, en Hacienda y Crédito Público, el que colectaba los impuestos. Cuando le dice Jesús, ven y sígueme, él ya dejó su mesa de los tributos, dejó su mesa ahí, y eso causó un impacto en los demás. Causó un interés en los demás, de que por la palabra de aquel hombre, este hombre vino. Vamos a ver de qué se trata. Por eso, si volvemos a Mateo,
Si volvemos a Mateo, capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos... ¿Sabe lo que es un publicano? Búscalo ahí en el rabino Google, ¿qué es un publicano? Ahí en el rabino Google, búsquelo, por favor, ayúdeme. ¿Qué es un publicano? Y dígame qué quiere decir. A los que no saben quién es el rabino Google, que lo busquen en su teléfono, puede ser él. ¿Qué es un publicano, Samuel? Entre los romanos, alrededor de los incrementos sobre rentas públicas y de la libre del Estado. Trabajaba para la IRS, pues. El que colectaba los impuestos, los taxes, ¿verdad? Entonces, Mateo era un publicano. ¿Ya alguien más lo encontró? ¿Qué es un publicano? Un recaudador de impuestos, ¿verdad? O sea, Mateo era un publicano. Y por el testimonio de él, más publicanos vinieron. ¿Sí me escuchan? Por el testimonio de Mateo, muchos más publicanos vinieron y se sentaron a la mesa a escuchar el mensaje de Jesús. Y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, el testimonio de Mateo, el publicano, al obedecer la voz de Jesús, eso tuvo impacto en los demás publicanos para que también vinieran a Jesús. Vieron el cambio, vieron la obediencia, vieron algo vieron ahí, hubo una transformación en Mateo. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, como servidores de Dios, como seguidores de Cristo, debe haber una transformación en nosotros. Debe haber una transformación, ya no podemos ser igual que como éramos antes. Debe haber esa transformación para que las demás personas vean ese cambio real. Vean que ya no somos de esa manera. Si antes éramos unos chiltepines, ahora ya no, ahora ya somos un panal de miel. Los chiltepines son unos chilitos chiquititos así, pero como enchilan, hermano. Así, hermano. Ahora no, diferente, todo un cambio diferente. Si antes éramos sal, ahora somos azúcar. Si antes éramos ¿cómo se puede decir? Tenemos que ser diferentes. Y eso es dar testimonio a los demás acerca de la obra que Jesús está haciendo en nosotros. Y algo, hermano, que nos daña mucho a nosotros, y mire, en la Biblia hay para todo. Si usted lee la carta de Santiago, la epístola de Santiago, léala y habla todo de cómo nos comportamos nosotros. Desde la lengua, de cómo hablamos, hermano, porque, Padre Santo, a veces hablamos de una manera y nos convertimos en eso que dice la Escritura. Hay hombres, dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras, que cuando hablan, son como si nos estuvieran clavando una espada, de la manera en que hablan. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice. O sea, nos dañan, nos hieren, nos causan una herida, como hablan. Pero nosotros no debemos de ser de esa manera ya, sino que nuestras palabras deben ser unas palabras de bálsamo a las demás personas. Que aún, hermano, cuando llamemos la atención, aún
Cuando reprendamos a un hermano, dice que lo hagamos con amor, que con cuidado hacerlo. Entonces ya no podemos ser iguales que como éramos antes. Ya no debemos ser iguales. Ya somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Gloria a Dios. ¿Sí van entendiendo lo que les quiero decir, hermano? Y eso se lo vuelvo a repetir una vez más. Se lo vuelvo a repetir, ya se lo he repetido, pero se lo vuelvo a repetir una vez más. Un hombre le hablaba a otro, le decía, hey, mira, lo aconsejaba. Y el otro muchacho era un hombre, pues manso, y lo estaba escuchando los consejos que el otro le daba. Y ya que terminó de hablar, le respondió aquel muchacho, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Lo que tú me estás diciendo, tus hechos no me dejan escucharlo. Se lo puedo traducir al español eso. Está como el padre que le dice al hijo, no fumes, y el papá fumando. Aquí como el papá le dice al hijo, no te enredes en problemas, y el papá peleado con el vecino. Entonces, ¿qué hace el hijo? Pues mi papá dice que esto, y no puede ver al vecino. No sé si me entienden lo que le digo. Entonces nuestros hechos predican más que nuestras propias palabras. Ahora, si nuestro testimonio, si nuestros hechos predican lo mismo que nuestras palabras, nos van a entender los demás. Pero si no, vamos a batallar. Y bueno, hermano, dice la escritura eso, pero esto no es un pretexto para que usted se acobije en él. Dice la Biblia esto. Aún a Jesús no lo aceptaron en Nazaret. No lo aceptaron. Porque dice Jesús esto, dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que esto que nos habla la Biblia sea una realidad de nosotros. Se haga real este hecho. Esto que está pasando, lo que dice la Escritura, sea una realidad de nosotros. Tenga un impacto en nuestra vida. En Juan capítulo 1, una ocasión, ahí en Tijuana, nos tocaba ir a Tijuana, a una iglesia allá, y había un muchacho que sabía tocar guitarra. Era vecino del hermano que estaba encargado en la obra allá, y tocaba la guitarra en la iglesia. Nomás que él no quería dejar los vicios, no quería dejar su vana manera de vivir. Y una ocasión va a comprar drogas allá en la colonia Libertad. A comprar drogas. No sé qué tipo de droga. Y estando él queriendo comprar droga, llegan los contrarios de esos que venden droga ahí, con armas. Y a este hombre se le ocurrió decir, y metió a Dios en medio, en el nombre del Señor Jesucristo, y les empezó a decir, no, pues lo rafallaron igual que a los otros, él quedó muerto. Quedó muerto ahí, en la prisión. Me tocó ir por un año a la prisión. Llegué a la prisión, manejábamos como 4 horas de camino hasta Play, acá por el lado del 10, una prisión. Íbamos
cada 2 semanas íbamos yo un pastor de ahí de Fallbrook, íbamos a la prisión, y me tocó estar como cuatro hermanos ahí dentro de la prisión. Y pues uno pregunta, oye, ¿cómo es la vida aquí en la prisión como cristiano? Y nos explicaron de que si alguien llega y se convierte dentro, lo respetan mucho, pero hay una línea muy delgada en eso. Decir que aquella persona se metió a hermano, como le dicen ellos, se metió de hermano nomás para librarse de los demás, pero si no cumple lo que es un hermano, entonces les va peor. Los mismos reos, porque lo toman como un hipócrita, y ahí mismo lo ajustician, lo golpean, lo torturan y todo eso, no va por andar navegando con 2 banderas dentro de la prisión. Gracias a Dios que afuera no es aquí afuera no es así. Si no, imagínense los ojos hinchados, trajemos a veces golpeados, todo golpeado. Pero esa es la ley que hay dentro de la prisión. Si eres cristiano, te respetamos, pero no la andes, como dicen allá, no la andes jugando nada más. Eres. Si quieres ser, ok, te damos, tienes todo nuestro apoyo, pero si andas jugando con 2 calderas ahí, con una te vas a quemar. Entonces, porque este negocio, a unos que no conocen de Dios, hermano, tienen respeto y saben que esto es muy delicado. Muy delicado. Versículo 40 del capítulo 1 de Juan, Señor. Versículo 39, perdón. Bueno, el versículo 38, perdón, hermano, porque uno se cansa mucho regresando a un versículo. No camina de todas maneras, nomás va para abajo. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde duermes? Les dijo: vengan y vean. Y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: ¿qué fue lo que le predicó? ¿Qué fue lo que le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Pero ¿cuál fue el mensaje que estaban predicando aquellos hombres, dando testimonio de Jesús? Mira, hemos encontrado al Mesías. Porque lo más importante para los israelitas, lo más importante es no ser sanado físicamente. Lo más importante para los israelitas es ser sanado internamente, que Dios se agrade de ellos. Y ellos no buscaban una sanidad de Jesús, no buscaban un milagro de Jesús que les diera eso, que les diera aquello. Lo que buscaban era que había llegado el Redentor, que había llegado el Mesías, que había llegado su Libertador. Y ese era lo más grande que podían haber recibido: al Libertador, al Salvador, al que nos va a llevar a la vida eterna. Eso era lo mejor que habían recibido. Hemos hallado al Mesías. Porque muchos dicen, y me tocó ver este caso triste. Un hermano tenía su hermano carnal, lo tenía en coma. Había sufrido un accidente aquí en Mexicali, el hermano de él, y se llevaron para donde vivían, y estaba en coma totalmente, un vegetal, estaba como un vegetal estaba. Pero oyeron que había una cruzada de sanidad, y había un hombre que Dios usaba, no sé si todavía viva, Tony Cerulo, ¿cómo se llama el hermano? Que iba a ser en Guadalajara. ¿Cómo se llama?
Morris el uno, y que Dios lo usaba en sanidad. Pues escucharon de que este hombre iba a ser en Guadalajara. Se las ingeniaron y agarraron a aquel muchacho en estado vegetal y se elevaron, lo quebraron para que le diera un milagro. Yo era recién llegado a la iglesia, digo, ¿cómo puede ser posible que anden siguiendo los milagros antes de seguir a Jesús? ¿Por qué Jesús, hermano, les reclamó a aquellos hombres? Le dijo, ¿ustedes me siguen? ¿Por qué enseñan a Jesús? Porque les doy de comer. No porque lo que estoy hablando. Ustedes me siguen por lo que les doy de comer, pero no porque realmente quieran estar conmigo o seguir mis consejos. Y tristemente los llevaron, gastaron dinero y el milagro no sucedió, porque iban siguiendo a un hombre que supuestamente tenía ese don de sanidad, pero resulta que ese hombre no tiene ni poder ni autoridad si no viene de Dios. Y ese hombre puede ser utilizado en muchas cosas, pero es Dios obrando. Pero si a Dios dice, ¿sabes qué? A este no lo voy a sanar, pero la sanidad viene de Dios, no de ese hombre. Yo creo que mucha gente se pierde de vista. Ahí en Tijuana hay una iglesia que se llama La Carpa de los Milagros. Se llama La Carpa de los Milagros. ¿Qué es lo que está siguiendo una persona? Está siguiendo entonces los milagros. Pero ¿qué pasa cuando no está el milagro? Esa persona se aleja porque no recibió su milagro. Pero si la persona va siguiendo a Jesús y sigue a Jesús y se enamora de Jesús y le cree a Jesús, aunque no existan los milagros, él sigue fiel a Jesús. Por eso nuestra predicación no debe ser de las bendiciones que van a recibir, que vamos a recibir, sino de que Jesús viene a salvar nuestras vidas, predicarles de Él. Por eso la predicación de este muchacho fue: hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al libertador, a nuestro libertador, a ese hemos encontrado. Eso fue la predicación. Entonces nosotros la predicación que debemos de tener para las demás personas es predicarles de Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque eso es lo más importante y valioso, y es lo que le va a dar sentido a la vida cristiana. Conocer y seguir a Jesús. Si usted no sigue a Jesús, va a llegar el momento en que va a decir: ¿qué razón tiene de estar aquí en la iglesia? ¿Qué razón tiene de que yo haga eso, que haga aquello? Si no recibo eso, si no recibo aquello, si no recibo el otro. Pero si seguimos a Jesús, aunque no vengan los milagros ni las bendiciones, nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Y lo vemos en la vida de Job. ¿Cómo Job, hermano, servía a Dios? Porque por lo que tenía se le fue quitado todo a Job. No va la esposa, no. Keep in mind. Se le fue quitado todo, no va la esposa, no. Pero la esposa con un propósito también, para probarlo también. Todavía le dice la mujer: ¿retienes tu integridad? Oye, bendice a Dios y muérete. Sí, y Job le dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él buscaba a Dios no porque lo que Dios le daba, por lo material que Dios le daba, sino buscaba a Dios porque era el único que lo podía levantar, que podía levantar su alma del sepulcro para heredar la vida eterna. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cómo debemos de predicar nosotros? Hablar de Jesús por delante, Jesucristo. Necesitas al Salvador, necesitas a Jesucristo como tu único y suficiente. A ese necesitas. Y si en su misericordia Dios te quiere ayudar en esto, gloria a Dios. Pero lo que nosotros debemos de buscar primeramente es a Jesucristo. Por eso dice la Escritura, y lo repetía José Luis, ¿no, José Luis? Lo repetía José Luis el jueves que estuvimos aquí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o sea, las bendiciones, los milagros van a venir, sí, aún sin que las pidamos, van a venir por añadidura. Pero el principal mensaje es predicar de Jesús. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Qué bueno que me dice que otro ejemplo.
No, espérese. No, espérese, ahí todavía, ahí todavía. Ahí más arriba, no, todavía. Versículo 43. Ahí donde estábamos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Igual como le dijo a Mateo. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿Y qué le predicó? Del Mesías. Le predicó de lo que Moisés había hablado. De eso le predicó. Y le voy a dar una reseña aquí nada más para terminar, hermano. El próximo momento me acuerdo que nos quedamos en este versículo, pero para terminar lo voy a contar esto. Hablando de Lucas, en el capítulo 24 dice la escritura que después de que Jesús fue crucificado, iban dos hombres caminando de camino a Emaús. ¿Se acuerdan la historia? Iban tristes, iban cabizbajos, platicando entre ellos. Dice la escritura que Jesús se puso a la par con ellos, se puso con ellos. Ellos, dice la escritura, que no lo reconocieron, no reconocieron que era Jesús. Se paró con ellos ahí. Y realmente lo que esos hombres andaban buscando era el Salvador, no eran los milagros. Lo que estos hombres de camino a Emaús andaban buscando era el Salvador, no los milagros. Porque cuando Jesús les pregunta, ¿qué son esas pláticas que hay entre ustedes? Lo que estaban platicando entre ellos. Y aquellos hombres le responden a Jesús, pues tú eres el único forastero que está por aquí y no sabe de lo que ha acontecido actualmente. Jesús Nazareno, acerca de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra, en hecho, y les empezó a predicar. Al mismo Jesús le empezaron a predicar acerca de eso. Y lo dicen los hombres, y creíamos que Él era el que iba a traer libertad a nosotros. Pero lo crucificaron, y hoy es el tercer día, aunque unas mujeres dicen que fueron al sepulcro y que su cuerpo no está, porque se quedaron con la idea también de que a lo mejor hubieran hurtado el cuerpo. Pero nosotros vamos y Jesús de ahí, hermano, les pegó una regañada, les dice, hoy se santos y tarde de corazón para entender lo que las escrituras dicen. No era necesario que el Cristo padeciere y resucitar entre los muertos al tercer día. Y dice ahí, hermano, dice ahí, fíjense, muy importante. Dice que de camino a Emaús, lo que iban a caminar, les empezó a predicar y les empezó a hablar. Y dice que desde Moisés y por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿cuál es el modelo que Jesús está diciendo que prediquemos? Que le prediquemos a él, que prediquemos a Jesucristo. Vamos a Lucas para que usted lo lea ahí, se lo voy a leer rápidamente ahí. Le decía, cuando digo el balazo, me acuerdo del papá de la hermana Marilú, porque así le decían. Pero gracias a Dios que se convirtió, gloria a Dios. El viernes, ¿quién se dio la tarea de buscar qué fue, por qué Dios mató a aquel hombre? No lo supieron. Se lo bajaron a tarea otra vez. Aquel que Dios le puso una enfermedad en los pies. ¿Y por qué Dios le quitó la vida? ¿Qué fue lo que Dios le reclamó? Búsquelo, hermano. La escritura está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. Por ahí está. Y aquí dos de ellos iban el mismo día de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios.
en Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que le han acontecido en esos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué esperaban de Jesús ellos? ¿Esperaban milagros? ¿Esperaban o seguían a Jesús por milagros? ¿Seguían a Jesús porque Él era? Ellos creían que Él era el que iba a redimir a Israel, que los iba a rescatar. Eran hombres que buscaban realmente a Jesús. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí dice el versículo y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, de la promesa de la venida de el Cristo. De eso era la predicación, y de eso es lo que Jesús quería y quiere que prediquemos nosotros, que le prediquemos a Él. No de las glorias o de las bendiciones que van a venir después, no, primero a Él y después las bendiciones. Pero actualmente se está predicando primero de las bendiciones y al último se deja a Jesús. Lo más importante es tener nuestra salvación de nuestra alma. Eso es lo principal. El principal motivo de nuestras reuniones es que Él se agrade de nosotros, hermano, y nos tome en cuenta para el día que Él nos lleve a su santa morada. No de las bendiciones, porque si usted recibe algo aquí de parte de Dios, si usted recibe una buena salud, de cómo venga el tiempo en que va a partir de este mundo usted, y la buena salud aquí se va a quedar. Puede usted recibir un milagro de una buena casa, pero eso aquí se va a quedar, no se lo va a llevar. Puede usted recibir el milagro de tener un buen carro, pero ¿de qué sirve si aquí se va a quedar? Las bendiciones que recibamos aquí se van a quedar, pero la bendición de la vida eterna, esa vas a trascender la eternidad, que es lo principal. Por eso la predicación principal de nosotros es predicar de Jesucristo, de Él, gloria al Señor. Nos ponemos de pie, hermano. Después siga leyendo eso, hermano. Siga leyendo Lucas capítulo 24, donde nos quedamos. Y se van a gozar más y más, hermano. Pero también busquen eso que les dejé de tarea. Hermano, es el rey Asa, y dice que le reclamó que porque cumplió más en el rey de Asiria y no cumplió en... No, pero sígala leyendo. ¿Qué fue lo que le reclamó Dios después? Que en vez de buscar a Dios por sanidad, se le enfermó de los pies, buscó a los médicos y murió. Dios no le gustó que murió, buscó a los médicos. Ese es el No punto. Tiene tarea. Lo que Dios le dijo es que pues, te enfermaste de los pies, y en igual de venir a mí a buscar sanidad, fuiste a los médicos. Por eso le decía que nuestro Dios es plan A, B, C y D y todo el abecedario. Se usa de glorias. Sí, entonces es predicar de Jesucristo. Nuestra vida es predicar de Jesús, hermano. Por muy pequeño que sea su necesidad, vaya a Él, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a despedir por este breve momento. Mau Roger no se va a escapar ahora, hermano Víctor. No se va a escapar ahora. Hablando de todo esto, ¿cómo está su mamá, hermano?